60 minutos. Ese es el tiempo que tarda usted en almorzar o en escuchar las noticias de la tarde. Pero en 1962, para los habitantes de Santa María del Monte, 60 minutos fue el tiempo que tuvieron para abandonar toda una vida, sus recuerdos y su tierra. Sin previo aviso, sin negociaciones, el ejército rodeó el pueblo y dio una orden que parecía una locura. Salgan ahora o mueran bajo el agua. ¿Qué puede ser tan urgente como para inundar un valle entero en menos de una hora? La versión oficial habló de una falla inminente en una represa cercana, pero los registros muestran que esa represa ni siquiera estaba llena. La verdadera razón es mucho más inquietante. Testigos aseguran que, horas antes, un grupo de mineros extranjeros había salido huyendo de las cuevas profundas bajo el pueblo, gritando sobre algo que habían despertado en las entrañas de la tierra. El gobierno no quería evacuar, quería sepultar. Querían que el agua funcionara como una manta de plomo sobre un descubrimiento que no debía ser visto por el mundo. Al entrar en el pueblo hoy, a través de las cámaras de los drones submarinos, se ve un escenario congelado en el tiempo. Platos con comida que se pudrió bajo el lodo, camas tendidas y maletas abiertas. Es un pueblo que no fue abandonado, fue borrado del mapa con una violencia burocrática sin precedentes. ¿Qué encontraron bajo la plaza principal que obligó a sacrificar un pueblo entero en solo una hora? La respuesta yace en el fondo, donde la luz del sol no llega. Pero antes de continuar con esta historia misteriosa, suscríbete al canal para no perderte ningún otro relato como este. Ahora continuemos. Yo estaba comiendo un plato de arroz con pollo en la cocina de mi abuela Elena, justo al lado de la plaza central, cuando el silencio se rompió. No fue un ruido normal. Fue la aniquilación acústica de la siesta de verano. El aire se hizo plomo. Eran las 13:45 del 14 de julio de 1962. Nunca olvidaré la hora porque mi reloj de pulsera se detuvo justo cuando salí corriendo. El rugido de los motores nos golpeó en el pecho. Cientos de soldados, con uniformes que nunca habíamos visto tan nuevos ni tan armados, habían sellado todas las salidas. No eran los reclutas locales que saludaban al pasar. Eran hombres duros, sin insignias claras, con la mirada fría y cascos bajados hasta los ojos. La gente salió a la plaza, confusa, con el plato en la mano. Don Ramón, el alcalde, intentó acercarse a la primera línea, pero un culatazo de fusil lo dejó tirado en el empedrado. Entonces, un jeep militar se detuvo frente al kiosco. Un oficial alto, con guantes blancos y gafas oscuras a pesar del sol de la tarde, tomó un megáfono. Su voz era artificialmente amplificada, sin eco, y sonó como una sentencia dictada desde una oficina de mármol muy lejana. «Atención, habitantes de Santa María del Monte», comenzó. No usó un tono de advertencia, sino de orden final. Por disposición superior, debido a una emergencia estructural inminente en la represa del Águila, se ordena la evacuación total e inmediata del área. Tienen 60 minutos para salir caminando por la carretera norte. Solo pueden llevar lo que quepa en sus manos. Repito, 60 minutos. Al minuto 61, la zona será inundada por completo. Quien permanezca en el perímetro será considerado una obstrucción y perecerá. No hay preguntas. Obedezcan. 60 minutos. La gente no gritó de inmediato. Hubo un momento de silencio colectivo, de incredulidad profunda, como si estuviéramos esperando la carcajada de una cámara oculta. ¿Inundar? La represa del Águila, que estaba a medio construir y apenas contenía un arroyo. Mi abuela Elena me agarró del brazo. Sus ojos, normalmente llenos de la calma de quien ha visto todo, estaban desorbitados. Rafael, mi caja de cartas, las fotos. Yo no podía pensar en fotos. Solo podía ver los camiones cisterna que empezaban a posicionarse en las colinas y la maquinaria pesada que, supuestamente, estaba allí para reparar la represa. Pero no estaban reparando. Estaban preparando el diluvio. «Abuela, no hay tiempo», susurré, mientras el pánico comenzaba a burbujear. Los soldados se movieron. Eran máquinas, no hombres. Empezaron a empujar a la multitud hacia la única salida abierta, la carretera norte, sin preocuparse por ancianos o niños. Cuando un joven intentó correr hacia su casa para sacar a su perro, 2 disparos de advertencia, secos y resonantes,
Lo obligaron a retroceder. El tiempo no corría, volaba. Cada segundo era una losa de cemento cayendo sobre nuestras cabezas. 60 minutos para dejar atrás el trabajo de una vida, la tierra de nuestros ancestros, la fe de nuestro pueblo. Vi a mi vecino, don Efraín, el zapatero, intentando cargar su máquina de coser. Un soldado le arrebató la herramienta y la arrojó al pozo central. El ruido metálico fue el sonido oficial de la destrucción de nuestro patrimonio. El misterio no era la inundación. El misterio era la prisa. Era la crueldad metódica. No querían que nos fuéramos con lo opuesto. Querían que nos fuéramos con la mente en blanco, sin poder volver ni siquiera a intentar comprender. Querían que el agua borrara las huellas de lo que realmente habían encontrado bajo Santa María. Y esa urgencia, ese terror programado, fue lo que me hizo darme cuenta de que la versión de la falla estructural era una mentira tan transparente como el agua que pronto nos devoraría. Cuando logré arrastrar a mi abuela, que se resistía, hacia la calle del Molino, ya solo quedaban 45 minutos. Las sirenas habían empezado a sonar, no como alerta, sino como el inicio de la cuenta regresiva. Me di la vuelta por última vez. La plaza, hacía 10 minutos llena de vida, ahora era un hervidero de desesperación, y ya se podían ver las primeras grietas de la represa cediendo a la presión controlada. La oscuridad venía, y no era la noche, era el agua. El aire se hizo espeso, cargado de polvo. El lamento de las sirenas y el grito gutural de la gente. 45 minutos. Sentía la humedad del sudor frío en mi espalda, pero no me atrevía a soltar a la abuela. Ella se había convertido en un ancla, una mole de terquedad aferrada al recuerdo de cada baldosa de Santa María. «Mi Cristo de la agonía, no puedo dejarlo», balbuceaba, intentando zafarse de mi agarre para volver a la iglesia, que ya estaba siendo rodeada por una barricada de camiones militares. «Abuela, el Cristo se salva solo. Nosotros no. Muévase», rugí, usando una fuerza que no sabía que tenía. No era una petición. Era una orden de supervivencia. La carretera del Molino era un embudo humano, un río de gente tropezando con colchones, gallinas asustadas y los pocos bultos que lograron rescatar. Lo que me helaba la sangre no era el pánico de mis vecinos, sino la calma de los que nos sacaban. Los soldados no gritaban, daban instrucciones secas, como si estuvieran dirigiendo el tráfico, no desmantelando una civilización. Eran la encarnación de la orden oficial, la prueba de que esto no era un desastre natural, sino una evacuación quirúrgica. Mientras arrastraba a la abuela, pasamos por la casa de los hermanos Quiroga. Vi a Elías, el menor, sentado en el umbral, con los ojos vidriosos, sosteniendo una jaula vacía. Un oficial se acercó, no para consolarlo, sino para patear la jaula, obligándolo a levantarse. Elías no protestó, solo se puso de pie, como un títere al que le han cortado las cuerdas. En ese instante, entendí que no se nos permitía el luto. 38 minutos. La urgencia se hizo visible no solo en la velocidad con la que nos movían, sino en lo que estaban dejando. Si la excusa era la falla de la represa, ¿por qué los equipos de la Compañía de Exploración Geológica todavía estaban trabajando frenéticamente cerca del antiguo pozo de agua, ese que sellaron hace 2 años? Me detuve un instante, ignorando el codazo de un soldado. A unos 50 metros, vi a 2 hombres con cascos blancos, diferentes a los uniformes militares. Eran ingenieros, o eso parecían, supervisando a un grupo de soldados que, con equipos de perforación portátiles, estaban sacando muestras de tierra, no de la represa, sino del centro mismo del pueblo. Vi como uno de ellos, un hombre delgado con gafas de montura gruesa, recibía una muestra. La examinó con una lupa, y luego, con una expresión que no era de miedo sino de terror científico, la arrojó a un contenedor sellado y miró su reloj. Su pánico era diferente al nuestro. Era un pánico por la contaminación, por la exposición. Ese fue el momento en que la verdad se solidificó en mi mente. La represa no había fallado. La represa era el arma. El agua era la cortina de humo, el método para esterilizar y enterrar lo que habían encontrado. Algo que no podía ser visto por ojos extranjeros. Algo que requería una aniquilación total y súbita,
antes de que los sismólogos internacionales o los periodistas curiosos pudieran acercarse y pedir explicaciones sobre los extraños temblores que habíamos sentido en el subsuelo durante el último mes. «Míranos, abuela, nos están borrando», dije, sintiendo la bilis subir por mi garganta. Ella, por fin, dejó de forcejear, su cuerpo exhausto. Miró a los hombres de cascos blancos, a la maquinaria que vibraba con un propósito oscuro, y por primera vez, el miedo en sus ojos no fue por dejar su casa, sino por lo que nos estaba persiguiendo. «Corre, hijo», susurró, con la voz quebrada. «Corre, y no mires atrás». Pero yo ya había visto demasiado. Ya había comprendido que Santa María no iba a ser inundada, iba a ser sellada. Nos empujaron hacia la salida final, donde la carretera se elevaba hacia las colinas. 25 minutos. Allí, en el cuello de botella, la desesperación alcanzó su punto máximo. La gente suplicaba por un minuto más, por una foto, por un último respiro en el aire de su pueblo. Los soldados, sin embargo, comenzaron a usar los culatazos de sus rifles para mantener el orden. Vi a una mujer joven caer y nadie pudo detenerse a ayudarla. Mientras ascendíamos, logré girar la cabeza por encima de la multitud. Lo que vi me hizo jurar que no olvidaría. La plaza central, donde hacía menos de una hora celebrábamos la misa, ahora estaba siendo cubierta por una densa neblina. No era vapor. Eran las primeras oleadas de agua turbia, marrón y pesada, que no fluía como un río, sino que ascendía desde las alcantarillas y los pozos. No venía solo de la represa, venía de abajo. Estaban presurizando el subsuelo, forzando la inundación desde las entrañas de Santa María. El plan no era solo ahogar el pueblo, el plan era asegurarse de que lo que fuera que hubieran encontrado jamás volviera a ver la luz. Nos habían quitado el tiempo, y ahora nos quitaban la tierra. En 15 minutos, Santa María del Monte se convertiría en un secreto acuático, y nosotros, sus habitantes, en los únicos testigos de su asesinato. El aire se había vuelto denso, cargado con el olor a tierra mojada, gasolina y el miedo colectivo. Ver el agua brotar de la tierra como sangre negra fue la prueba definitiva. No era un accidente de ingeniería, era una ejecución. La abuela tropezó, y la sostuve firmemente por el brazo, arrastrándola. Ella ya no miraba el pueblo, miraba mis ojos, esperando encontrar alguna chispa de esperanza que yo ya había perdido. «Están tapando algo, hijo. Algo grande», logró articular, su voz ronca por el humo invisible del pánico. Y yo asentí, mudo. El misterio oficial era ahora una certeza aterradora. Las máquinas que habían estado operando en las afueras no estaban construyendo una represa, estaban cavando un sello. La carretera de la huida se convirtió en un embudo humano. La gente se empujaba sin piedad, usando los codos para ganar un metro, con niños llorando aferrados a sus cuellos. Lo que llevaban consigo era patético. Un colchón enrollado, una jaula de pájaros, una foto enmarcada. Vidas enteras reducidas a lo que se podía cargar en una carrera de 15 minutos. Yo solo tenía a la abuela, y la urgencia de llegar a la curva donde el camino se elevaba por encima del nivel de inundación proyectado. 10 minutos. El grito venía ahora de un altavoz montado en una camioneta militar. «Apresúrense, el tiempo límite se cumple. Todo el personal debe retirarse de la zona de peligro». El peligro no éramos nosotros, el peligro era que alguien se quedara. Los soldados que hasta ese momento habían mantenido una fachada de orden, se volvieron brutales. La presión de la línea de tiempo los había quebrado. Usaban los rifles no para apuntar, sino para barrer a la gente hacia los lados, despejando la vía para la maquinaria pesada que subía detrás de nosotros. Vi a don Ramiro, el panadero, suplicarle a un oficial que le permitiera volver por las llaves de su camioneta, que estaba aparcada al pie de la colina. El oficial no respondió con palabras. La culata del rifle se estrelló contra el rostro de Ramiro, tirándolo al fango. Nadie se detuvo a ayudar. La solidaridad había muerto bajo la tiranía del reloj. Mientras ascendíamos, el ruido del agua debajo se hacía ensordecedor. Ya no era un murmullo, era un rugido gutural, el sonido de toneladas de presión hidráulica forzando el paso. Me giré una última vez, forzando mi visión a través de la neblina marrón y el polvo. Santa María del Monte ya no era un pueblo,
Era una piscina turbia y agitada. El agua había engullido la base de la iglesia, ascendiendo rápidamente por las paredes de piedra. Vi el reloj de la torre detenerse, congelado a las 10:48 am. Pero lo más perturbador fue la velocidad. En los 2 minutos que tardamos en subir 20 metros, la inundación avanzó al doble de velocidad. Era antinatural. No inundaban, estaban llenando un recipiente. 5 minutos. El pánico se convirtió en histeria colectiva cuando la gente en la retaguardia gritó. El agua había alcanzado la carretera. No solo el nivel inferior. El flujo de presurización había encontrado una vía de escape y ahora comenzaba a erosionar los bordes de la única ruta de escape. ¡Corre, abuela! Ya casi llegamos. La tiré del brazo, sintiendo el crujido de mi propia desesperación. Nos abrimos paso hasta el punto final, la cresta rocosa donde, supuestamente, estaríamos a salvo. Justo cuando alcanzamos la cima, donde la carretera se ensanchaba para dar paso a la tierra seca de las colinas, un tractor gigantesco, precedido por 2 jeeps militares, se detuvo justo detrás de la última fila de personas. Los soldados saltaron, portando no rifles, sino explosivos. Entendí el último paso del plan. Una vez que el último habitante civil estuviera fuera, volarían la carretera para asegurar que nadie, ni siquiera un curioso rezagado, pudiera acercarse. El acceso a Santa María debía ser borrado del mapa físico. Miré hacia atrás por encima del hombro, mientras el último camión de la huida aceleraba. Vi la placa de metal que marcaba la entrada del pueblo, ahora sumergida hasta la mitad. El agua ya lamía los talones de los últimos fugitivos. Y entonces, lo vi. En la ventana de lo que había sido mi casa, un pequeño objeto flotaba brevemente antes de ser arrastrado por la corriente. Era el libro de cuentos de mi infancia, abierto en una página. Era una imagen espectral, mi vida, flotando por un instante antes de ser sellada bajo el silencio de un lago artificial. Un soldado nos empujó violentamente hacia adelante. ¡Muévanse! Zona de explosión. Nos habían robado el tiempo, nos habían robado la tierra, y ahora estaban a punto de robar el camino que nos conectaba con ella. En ese instante, comprendí que no éramos refugiados. Éramos testigos exiliados de un crimen de Estado, y el mundo jamás sabría lo que habíamos dejado bajo el agua. La explosión no fue un sonido, fue un golpe físico. Sentí el estruendo primero en el pecho, una onda de presión que me vació los pulmones. Me desplomé, arrastrando a la abuela conmigo, mientras la cresta rocosa temblaba bajo nuestros pies, como si la montaña misma estuviera protestando. La tierra y el polvo nos envolvieron. Durante un instante, solo hubo un pitido agudo en mis oídos, el silencio ensordecedor que sigue a la violencia absoluta. Cuando pude levantarme, tosiendo el sabor a pólvora y roca pulverizada, la carretera ya no existía. Donde antes había estado la ruta de escape, la única conexión de Santa María con el mundo exterior, ahora se abría un abismo irregular, una herida sangrante en el flanco de la colina. El cráter era profundo y humeante, y la tierra recién removida olía a muerte química. La ingeniería militar era aterradora en su eficiencia. Las luces altas de los jeeps militares nos cegaban, creando un perímetro de hierro y silencio que nos sellaba en la cima. Ya no estábamos huyendo, estábamos contenidos. Habían creado una jaula de exilio, y la llave la tenían ellos. Los soldados, que momentos antes habían sido empujadores frenéticos, ahora se movían con la calma fría de los profesionales que habían completado su tarea. Comenzaron a desplegar alambre de púas y barreras prefabricadas a lo largo del perímetro. Nadie podía acercarse al borde del cráter. Nadie podía mirar hacia abajo. ¡Atención! ¡Escuchen todos! La voz, amplificada por un megáfono, cortó el murmullo histérico de los supervivientes. Pertenecía a un hombre alto y bien vestido, un civil con traje oscuro que evidentemente no había pasado el último día entre el barro y el pánico. Iba acompañado por 2 oficiales de alto rango, uno de ellos, supuse, el general Uribe. El hombre del traje se paró frente a un jeep, con una linterna apuntando a su rostro para asegurar que nadie se perdiera la teatralidad de su anuncio. Soy el doctor Ricardo Fuentes, del Ministerio de Infraestructura. Lo que han presenciado es una tragedia de proporciones incalculables. Me abracé a la abuela, que temblaba a mi lado, sus ojos fijos en la nada. El doctor Fuentes continuó.
y con cada palabra tejía la mentira oficial, el sudario de seda con el que cubrirían la verdad bajo el agua. Debido a una falla estructural catastrófica y totalmente inesperada en la infraestructura del sistema de represas del Cañón del Tigre, la presión del agua se liberó de forma incontrolable. Esta repentina y violenta inundación ha borrado del mapa a Santa María del Monte. Lamentamos profundamente las pérdidas materiales, pero celebramos que, gracias a la rápida y heroica intervención de las Fuerzas Armadas, la pérdida de vidas humanas haya sido mínima. Me reí. No fue una risa de alegría, sino un graznido seco y amargo que desapareció en el viento. ¿Falla estructural? ¿Heroica intervención? El pueblo había desaparecido en menos de una hora. El agua había subido con la fuerza de un chorro a presión industrial, no con la lenta crecida de un río desbordado. Esto no había sido un accidente. Había sido una ejecución. La gente a mi alrededor comenzó a llorar de nuevo, pero ahora con el dolor resignado de la impotencia. Los militares nos habían rescatado solo para entregarnos a la narrativa oficial. Éramos la prueba de la tragedia, y nuestra función ahora era callar y aceptar la compensación. Un soldado, con un rostro tan inexpresivo como el de una estatua de basalto, se acercó a mí mientras intentaba avanzar un par de pasos para ver la cicatriz del valle. «Joven, retroceda. Esta es una zona de seguridad. Quiero ver». Mi voz era un susurro ronco. No hay nada que ver, solo agua. Pero yo sabía que eso era una mentira. Había algo más que agua. Algo había obligado al Estado a realizar este sacrificio masivo, a borrar 150 años de historia en 60 minutos. La velocidad no era para salvar vidas, la velocidad era para sellar. Me resistí a alejarme. Logré deslizarme entre dos jeeps, aprovechando un momento en que el doctor Fuentes estaba explicando las futuras reubicaciones, en un tono condescendiente. Me arrastré hasta el borde del cráter volado. El olor a tierra húmeda y cable quemado era abrumador. Y entonces, lo vi por última vez. A la luz de la luna, y por encima de la densa neblina que ya se levantaba del valle, pude distinguir el nuevo horizonte. Santa María del Monte ya no era un pueblo, era un espejo, un lago artificial perfecto. La crecida había terminado su trabajo. El agua estaba quieta, negra, impasible, en el centro exacto de lo que había sido la plaza principal, donde se levantaba la torre de la iglesia. Solo sobresalía la punta oxidada de la cruz. El resto, la cúpula, los muros, los cimientos, todo estaba sumergido. Bajo esa superficie silenciosa, mi casa, la tienda de don Ramón, la escuela, el campo de fútbol y el subsuelo que tanto temían, yacían congelados en el tiempo. La orden de evacuación no había sido para protegernos del agua, sino para sacarnos del camino antes de que el sello se completara. Me di cuenta de la aterradora verdad. No nos habían salvado de una inundación. Nos habían desalojado para iniciar una cuarentena. El soldado me agarró del hombro con la fuerza de un ancla. He dicho que retroceda. Mientras me arrastraba lejos de la orilla, mi último pensamiento fue para el libro de cuentos de mi infancia que había visto flotar. Ahora, el libro y todos los secretos que mi pueblo guardaba estaban a salvo de cualquier mirada curiosa, sellados bajo la fría y profunda custodia del Estado. Éramos el pueblo borrado, y el mundo jamás sabría lo que se ocultaba en el fondo del nuevo lago Uribe. El agarre del soldado en mi hombro era una mordaza de acero y uniforme. Me arrastró sin contemplaciones, no hacia una zona de seguridad, sino hacia el fondo de un camión de ganado ya abarrotado de rostros pálidos y mochilas maltrechas. La humillación era tan punzante como el miedo. Me soltó con un empujón que me hizo tropezar sobre un catre de lona. El vehículo se puso en marcha de inmediato, vibrando y exhalando humo negro, alejándonos del valle sellado y del silencio acuático que ahora contenía mi vida entera. Pasamos la noche en un silencio aturdido, sacudidos por la carretera, hasta que el amanecer nos depositó en lo que el ejército había designado como Centro de Reubicación Temporal número 3. Era un antiguo campo de entrenamiento militar, una extensión de tierra seca rodeada de alambre de púas y custodiada por hombres armados. No era un refugio, era una prisión a cielo abierto. La narrativa oficial se consolidó en las siguientes 24 horas. El doctor Fuentes, con su traje impoluto y su sonrisa de plástico,
se convirtió en el rostro de la tragedia. Hemos evitado una catástrofe humanitaria de proporciones bíblicas, declaró ante una pequeña formación de periodistas locales que, sospeché, habían sido cuidadosamente seleccionados por el propio gobierno. La repentina e inusual ruptura de la presa Uribe, debido a las lluvias estacionales extremas, exigió una respuesta inmediata. La velocidad salvó vidas. Cada palabra era un clavo que sellaba la verdad bajo tierra. Yo lo escuchaba desde la fila de reparto de alimentos, sintiendo el peso de la vigilancia. Sabía que él mentía sobre la presa. La ruptura no había sido repentina, había sido volada. No era una catástrofe natural, era una operación de contención. Mi prioridad se convirtió en el silencio. Evité a los soldados y a cualquier oficial que pareciera demasiado interesado en mi estado de ánimo. La gente de Santa María del Monte estaba rota. Lloraban sus casas, sus recuerdos, la pérdida de lo tangible. Yo lloraba el secreto. Necesitaba encontrar a alguien que hubiera visto lo que yo había visto, o al menos que hubiera sospechado antes de la evacuación. Me acerqué a doña Elena. Ella no era de las que lloraban en silencio. Doña Elena siempre había sido la matriarca chismosa, la que veía más allá de las cortinas. La encontré sentada bajo la sombra escasa de una carpa militar, tejiendo algo inútil con un hilo que había logrado salvar. «Elena», susurré, sentándome a su lado. Ella no levantó la vista. Sus manos seguían moviéndose metódicamente. «Sé lo que vas a preguntar», dijo, su voz áspera y baja, sin mover los labios. «¿Viste algo antes de que llegaran los camiones? Algo raro, antes de la orden». Ella hizo una pausa corta, pero significativa. El aire alrededor de nosotros era denso con el olor a tierra y miedo institucional. Sí, y no fue el agua. El agua fue la excusa. Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué viste?» «Vi las luces, hace 2 semanas. Luces en el monte, cerca del Cerro Partido. No eran luces de cazadores, ni de leñadores. Eran focos potentes, de los que usa el ejército para las maniobras nocturnas. Y no buscaban nada encima de la tierra. Estaban perforando. La palabra resonó en mi cabeza. El subsuelo. Los temores del gobierno sobre lo que había sido descubierto en las entrañas de Santa María del Monte. ¿Viste a quiénes? Hombres de traje y militares con insignias que nunca había visto. No eran de la Guardia Nacional. Parecían extranjeros, o al menos no de aquí. Venían en helicópteros silenciosos y traían unos equipos que parecían de laboratorio, no de construcción. Esto confirmaba mi teoría más oscura: la presencia de inspectores o científicos externos. Si el gobierno había descubierto algo que requería una contención tan drástica, la prioridad número 1 era evitar que cualquier potencia extranjera o entidad científica independiente pudiera acceder a ello. ¿Y luego qué pasó?, insistí, inclinándome hasta que mi frente casi tocaba su hombro. Luego, silencio. Y después, esa noche, el pánico. Pero no fue por la presa. 2 días antes de que dieran la orden, vi a Fuentes y a ese coronel de la barba, el que estaba a cargo de la evacuación, discutiendo con mapas. Estaban marcando el cráter. No estaban planificando cómo salvarnos de la inundación. Estaban planificando cómo causarla. Doña Elena dejó caer el tejido en su regazo y finalmente me miró. Sus ojos, normalmente llenos de picardía, estaban llenos de una serena y terrible certeza. Querían borrarlo todo, y nos usaron como testigos mudos, para que creyéramos que fue un accidente. Somos el escudo de su secreto. En ese momento, un soldado se acercó, blandiendo una linterna innecesariamente brillante a plena luz del día. «Ustedes 2, circulen. Nada de aglomeraciones. Hay trabajo que hacer». Nos separamos de inmediato. La conversación había sido corta, peligrosa y absolutamente esclarecedora. El gobierno había descubierto algo en el subsuelo que era tan peligroso o tan valioso que optaron por destruir un pueblo entero y hundirlo bajo un lago artificial, todo para ganar 60 minutos de ventaja sobre cualquier investigación internacional. El sello estaba puesto, pero la verdad no podía ahogarse. Sabía que mi misión no había terminado en la orilla del lago Uribe. Acababa de comenzar. Tenía que encontrar una manera de contar la historia de lo que realmente se escondía bajo el agua negra de Santa María del Monte.
El pueblo borrado merecía justicia, y el mundo merecía saber qué tipo de secreto oficial era lo suficientemente potente como para justificar la destrucción de 150 años de historia en una sola hora. La verdad era un veneno, y yo era el único que lo había bebido. Mientras me alejaba de doña Elena, sintiendo el peso de la mirada del soldado en mi espalda, cada paso confirmaba la magnitud del engaño. 60 minutos. No fue una evacuación de emergencia. Fue un plazo de ejecución. El coronel Barba y sus hombres no eran rescatistas, eran ejecutores de una orden de contención. El campamento de reubicación temporal, ubicado a unos 10 kilómetros al este de lo que ahora era el lago Uribe, era una prisión de aire libre, disfrazada de ayuda humanitaria. Las tiendas de campaña blancas, alineadas con precisión militar, no estaban allí para darnos refugio, sino para mantenernos agrupados y bajo vigilancia constante. Si éramos el escudo de su secreto, debían asegurarse de que no habláramos. Esa noche, el aire se sentía más denso, cargado no solo con la humedad del nuevo lago, sino con la electricidad del miedo. Me moví entre las tiendas, fingiendo buscar agua, pero en realidad, buscando una salida. Había dejado de tomar notas. La tinta era demasiado visible. Ahora, la historia se grababa únicamente en mi memoria. Una cinta magnetofónica que reproducía la imagen del mapa de Fuentes, el cráter marcado, y la certeza fría de que el agua no estaba allí para salvarnos, sino para sellar el subsuelo. Si el gobierno había descubierto un elemento tan volátil, o un hallazgo arqueológico tan desestabilizador, que requería sacrificar un pueblo entero, mi única oportunidad de supervivencia era salir de ese perímetro de seguridad. Quedarme era convertirme en un testigo demasiado peligroso. Necesitaba llegar a la capital. Necesitaba un micrófono, un teléfono seguro, cualquier cosa que pudiera romper el cerco mediático que el gobierno había tejido con la narrativa del accidente de la presa. Pero salir del campamento no sería fácil. El perímetro estaba patrullado por militares que, bajo la excusa de proteger a los desplazados de los saqueadores, en realidad se aseguraban de que nadie saliera ni entrara sin permiso. Aproximadamente a medianoche, cuando la luna estaba escondida tras una capa espesa de nubes bajas, me dirigí hacia el sector de los camiones de suministros. El olor a diésel y el constante murmullo de los generadores ofrecían una distracción sonora. Vi mi oportunidad. Un joven sargento, de rostro cansado y con la gorra ladeada, se había apartado para encender un cigarrillo, su atención distraída por el resplandor anaranjado. Me pegué a la sombra de una pila de sacos de harina y comencé a moverme lentamente, como una sombra más de la noche. Estaba a solo unos metros de la cerca de alambre bajo que delimitaba el campamento cuando escuché las botas. No eran las botas perezosas del sargento, eran 3 pares, marchando con un propósito definido, viniendo directamente de la dirección que yo había dejado. Me congelé detrás de un camión cisterna. El coronel dice que busquen al periodista, el que estaba hablando con la vieja Elena. La voz era baja, áspera, y resonó en el silencio. ¿El que estaba haciendo preguntas sobre el cráter? Preguntó otra voz. Ese mismo. Parece que la vieja canta demasiado. Asegúrense de que no salga de aquí. Y si intenta algo, que parezca que fue un accidente de tránsito en la carretera. Mi corazón se disparó, golpeando contra mis costillas con la furia de un tambor de guerra. No solo sabían quién era, sino que ya habían emitido una orden de contención más permanente. El coronel Barba no iba a esperar a una investigación oficial. Él iba a silenciar a los testigos antes de que pudieran hablar. Me arrastré bajo el camión cisterna, sintiendo el frío metálico en mi mejilla. Los 3 pares de botas pasaron tan cerca que pude sentir el temblor de la tierra. Esperé, conteniendo la respiración hasta que mis pulmones ardieron, hasta que el sonido de sus pasos se desvaneció entre las tiendas. La urgencia se había transformado en terror puro. No podía esperar por la mañana. No podía arriesgarme a ser encontrado. Tenía que irme ahora, con lo puesto, con la verdad como mi única munición. Salí de mi escondite y corrí hacia la cerca. No había tiempo para ser sutil. Crucé el alambre bajo con un rasguño doloroso en la pierna y caí al campo abierto. El terreno era irregular, lleno de maleza y piedras sueltas.
Mientras corría hacia la oscuridad total, sin carretera, sin mapa, solo guiado por la vaga dirección del norte, entendí la brutal eficiencia de la Operación Santa María del Monte. No se trataba solo de destruir un pueblo, se trataba de crear un lago de agua negra y profunda sobre un secreto que el mundo no podía ver, y luego encerrar a todos los que lo habían visto desaparecer. La historia del pueblo borrado no era sobre el agua, sino sobre lo que el agua escondía. Y si Barba y sus hombres me encontraban, ese secreto moriría conmigo, ahogado en la misma tierra que habían inundado. Mi única esperanza era la noche y la distancia. Corrí hasta que el campamento no fue más que un puñado de luces distantes y hostiles. Sabía que me estaban buscando, y sabía que no se detendrían. El aire frío de la noche me cortaba la garganta. No era solo el esfuerzo físico, era el pánico que me obligaba a seguir adelante, incluso cuando mis pulmones gritaban por oxígeno. Corrí hasta que las luces del campamento de reubicación se extinguieron detrás de una colina baja y ondulada. Mis piernas se movían por inercia, tropezando con cada terrón de tierra, cada piedra suelta. El rasguño en mi pierna ardía, un recuerdo constante de la cerca de alambre que me había liberado y, al mismo tiempo, me había marcado como fugitivo. Me detuve, cayendo sobre mis manos y rodillas en un parche de pasto seco, vomitando bilis. El silencio posterior era peor que el ruido. Era un silencio denso, rural, que amplificaba el rugido de mi propia sangre en mis oídos. En cualquier momento, esperaba escuchar el motor de un jeep o la voz áspera de uno de los matones de Barba. Tenía que salir de allí. El campo abierto era una trampa mortal a la luz del día. Me levanté y, usando las estrellas como guía imprecisa, me dirigí hacia lo que creía que era la carretera principal, la única arteria que me sacaría de la jurisdicción inmediata del coronel. Caminé durante lo que parecieron horas, con la boca seca y la adrenalina menguando, dejando paso a un agotamiento paralizante. Finalmente, a lo lejos, distinguí la línea recta y oscura del asfalto, una carretera secundaria, casi abandonada, pero asfalto al fin. Me arrastré hasta la orilla y me escondí entre unos arbustos espinosos, observando la nada. El miedo era mi único compañero, pero también mi motor. Sabía que Barba no enviaría un grupo de búsqueda oficial. Haría algo discreto, un accidente. Necesitaba moverme rápido, mucho más rápido que a pie. Escuché un motor. Débil al principio, pero creciendo. Era un sonido ronco, irregular, como el de un vehículo viejo y maltratado. Mi corazón comenzó a latir con la renovada esperanza y el terror. Podría ser mi salvación o mi verdugo. No tenía tiempo para deliberar. Si era el ejército, ya era un hombre muerto. Si era un civil, era mi única oportunidad. Salí de los arbustos y me planté en medio de la carretera, alzando los brazos. El vehículo, una camioneta pick-up destartalada y cargada de pacas de heno, frenó con un chirrido agónico. El conductor, un hombre mayor con un sombrero de ala ancha y rostro curtido, se inclinó por la ventanilla. Sus ojos eran pequeños y desconfiados. ¿Qué demonios cree que está haciendo?, gruñó apagando el motor. Jadeé, acercándome a la ventanilla, tratando de parecer desesperado, pero no loco. Por favor, señor. Necesito irme de aquí. Es urgente. Mi esposa está muy enferma en la capital. No tengo cómo llegar. El hombre me miró de arriba a abajo. Mi ropa estaba sucia, mi rostro pálido y sudoroso. No era una imagen convincente de un esposo preocupado. ¿La capital? Son muchas horas. Y yo solo voy a San Pedro al amanecer. Le pagaré, lo que sea. Tengo algo de dinero. Mentí, sintiendo el vacío en mis bolsillos. Solo tenía la verdad, y eso no pagaba la gasolina. El conductor dudó, examinando la oscuridad detrás de mí. Mire, joven, aquí no pasa un alma a estas horas. ¿Por qué no está en el campamento de reubicación? ¿Es uno de los de Santa María? Sí, señor. Fui al campamento, pero tuve que salir. Una emergencia familiar. Se lo ruego, déjeme subir. Me bajo en el primer pueblo grande que vea. El hombre suspiró, encendiendo el motor de nuevo. No era bondad lo que veía en sus ojos, sino cansancio y la reticencia a tener problemas. Súbase atrás, pero no haga ruido.
No quiero que la policía me pare por usted. No lo pensé 2 veces. Rodeé la camioneta y me lancé sobre las pacas de heno. El olor a tierra seca y alfalfa era un alivio químico contra el miedo. El motor rugió y la camioneta reanudó su marcha lenta y pesada. Me hundí entre el heno, sintiendo el traqueteo de la carretera bajo mí. El conductor, a quien no me atreví a preguntarle el nombre, era mi pasaje a la libertad, o al menos a una demora en mi ejecución. Durante la primera hora, cada par de luces que aparecía en el espejo retrovisor me hacía tensar el cuerpo. Esperaba ver las luces azules y rojas, o las siluetas militares que había aprendido a odiar. Pero solo había oscuridad. Mientras el amanecer comenzaba a teñir el horizonte de un gris sucio, decidí mi destino. No podía ir a cualquier parte. Necesitaba un lugar con resonancia, con protección. Tenía que llegar a la capital. Tenía que encontrar un periódico grande, uno con suficiente influencia para que la historia no pudiera ser silenciada con un simple accidente de tránsito. El secreto que llevaba en mi mente era demasiado pesado para ser enterrado bajo el heno. Era la razón por la que Santa María del Monte ya no existía. No por la construcción de una presa, sino por un descubrimiento que había aterrorizado a la élite del gobierno. Algo que no querían que los ojos de Washington o Moscú vieran. El coronel Barba y sus secuaces estaban ahora a mi casa, y yo era la última pieza de evidencia viva. El pueblo se había ido, pero el secreto seguía latiendo, y yo no pararía hasta que el mundo supiera lo que el agua negra del nuevo lago realmente escondía. La carrera no había terminado, solo acababa de empezar, con el reloj marcando mi sentencia de muerte y la verdad como mi única arma. El sol era una promesa falsa, apenas un resplandor cobrizo que se abría paso entre la neblina matinal. Me dolía el cuerpo por el frío de la noche y el constante traqueteo, pero el dolor era una ancla que me recordaba que aún estaba vivo. El conductor, un hombre de pocas palabras y ojos hundidos, finalmente redujo la velocidad. Estábamos en las afueras de una ciudad que no reconocí, pero que era inmensamente más grande que Santa María. Se detuvo junto a un camino de tierra que olía a diésel y desesperación. «Hasta aquí llego», dijo sin voltear. Su voz era áspera, casi un lamento. «La ciudad está a media hora caminando, hacia el este. No me pregunte más». Me levanté del heno, mis músculos protestando ruidosamente. La camisa estaba pegada a mi espalda con sudor frío. Le di las gracias, sabiendo que las palabras eran insuficientes para pagar mi vida. «Váyase ya, y olvídese de lo que ha visto», me advirtió. Me lancé a la calle. El camión arrancó de nuevo, desapareciendo rápidamente en la neblina. Me quedé solo en un cruce de caminos. Un fantasma caminando hacia la civilización. Caminé. Cada paso era una victoria, pero también un riesgo. En el campo, era fácil sobresalir. En la ciudad, mi anonimato era mi escudo. Cuando finalmente llegué a los primeros barrios, el ruido me golpeó como una ola. Autobuses, bocinas, pregones de vendedores ambulantes. Era el caos bendito de la capital, donde nadie se fija en un hombre sucio con una mochila gastada. Mi destino era la sede de El Heraldo Nacional. No era el periódico más vendido, pero era el más temido por el gobierno. Necesitaba llegar a un editor que no estuviera comprado, que tuviera el valor de publicar lo que yo había visto, lo que el coronel Barba había intentado enterrar bajo toneladas de agua y cemento. Mientras me mezclaba con la marea de oficinistas y obreros que se dirigían a sus trabajos, repasé mentalmente la secuencia de eventos, la orden de desalojo, la prisa inhumana de Barba, el pánico de mis vecinos y el descubrimiento. No fue la presa. La presa era el pretexto. La inundación de Santa María del Monte fue la solución rápida. La demolición controlada de un problema geológico que amenazaba con exponer algo que nuestro gobierno había jurado mantener oculto. Algo descubierto en la veta de la sierra. Algo tan peligroso y potencialmente desestabilizador que la única respuesta concebible fue borrar del mapa a un pueblo entero en 60 minutos. ¿Era material radioactivo? ¿Una tecnología olvidada? No lo sabía con certeza. Solo sabía que el miedo en los ojos de los ingenieros militares no era el miedo a un fallo estructural. Era el pánico ante la posibilidad de que la verdad llegara a Washington o a Moscú.
En 1962, el conocimiento era poder, y este conocimiento era tan tóxico que justificaba el asesinato de la memoria colectiva. Ahora, Barba y su maquinaria de mentiras debían estar en alerta máxima, cubriendo sus rastros, redactando comunicados de prensa sobre reubicación necesaria y progreso nacional. Yo era el único testigo que podía desmentir esa farsa. Me detuve frente a un puesto de periódicos, comprando un ejemplar de El Heraldo. La tinta fresca manchó mis dedos. Sentí una punzada de esperanza y de terror. Una vez que pusiera un pie en ese edificio, mi vida dejaría de ser mía. Se convertiría en evidencia. Pero no había vuelta atrás. Dejé a mi esposa, a mi hija y a mi pueblo bajo 10 metros de agua negra. Perdí todo menos esta historia. No huí para salvarme, huí para hablar por los que ya no podían. Apreté el periódico contra mi pecho. El camino hacia la redacción era el último tramo de mi escape. Después la carrera realmente comenzaría. Una carrera contra el tiempo, contra el poder y contra el olvido. Santa María del Monte había sido borrada, pero yo, el último habitante en tierra seca, me aseguraría de que el secreto que el agua escondía saliera a flote, costara lo que costara. El reloj seguía marcando, y mi única arma era la verdad.